Поиску разумных. Прижитись на нашій вільній землі. Putin celebra el Día de la Victoria. No solo eso, en tan solo media hora podría destruir a todos los países de la OTAN. Putin celebra el Día de la Victoria sobre los nazis de Alemania. Obviamente los países occidentales, o que se dicen occidentales, europeos y Estados Unidos, se le van encima y lo acusan. Putin los acusa también. Ambos se acusan, todos se acusan, y también se lanzan las advertencias. ¿Hasta dónde va a llegar esto? ¿Cuáles son los riesgos? ¿En qué abismo estamos parados? Soy Roberto de la Madrid y esto que siempre ha sido suyo, con más de 9 años ya al aire y gracias a usted, Detrás de la Razón. Comenzamos. Putin celebra la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi. ¡Hurra! Se trata de un desfile militar que muestra todo el poderío de Rusia hoy y que celebra que hace 77 años la Unión Soviética, comandada por Stalin, venció a Hitler. El discurso de celebración de Putin se dirigió a justificar la guerra que lanzó hoy con Ucrania. Защита Родины, когда решалась ее судьба, всегда были священны. Россия призывала Запад к честному диалогу, к поиску разумных, компромиссных решений, к учету интересов друг друга. Все напрасно. Страны НАТО не захотели нас услышать. В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым. В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия. Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий. Таким образом, планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, причем непосредственно у наших границ. Перемоги над нацизмом. Desde Ucrania, el presidente le contesta. Нема окупанта, який зможе прижитись на нашій вільній землі. Нема загарбника, який зможе панувати над нашим вільним народом. Рано чи пізно ми перемагаємо. En total desafío a Rusia, la primera dama de Estados Unidos, la esposa de Biden, se cruza a Ucrania para expresar todo su apoyo a los ucranianos y hablar con la primera dama ucraniana. People of the United States stand with the people of Ukraine. You feel it. Desde Londres, el gobierno británico acusa a Putin de secuestrar la celebración del fin de la Segunda Guerra Mundial para justificar la invasión a Ucrania. Y el presidente de Alemania acusa a Rusia de romper la era de una Europa de paz. Pero desde Rusia vuelven a lanzar la advertencia del apocalipsis atómico con más precisión. Dmitry Rogozin, el jefe de la agencia espacial rusa y uno de los hombres más importantes de Putin, dice que en tan solo 30 minutos Rusia podría destruir a todos los países de la OTAN.
Muchísimas gracias al equipo detrás de La Razón. Bueno, ahí está el mundo, ya lo vieron. Y nosotros aquí pues vamos a cuestionar, que de eso se trata, que es nuestro trabajo. Muchísimas gracias a usted, de verdad le agradecemos a nombre de todo el equipo, le agradezco que sobre todo haga muchos mensajes, envíe mensajes a YouTube para quejarse de todas las veces que nos han censurado. Todavía hace una semana otra vez censuraron otro programa y así. Y hemos recibido muchos mensajes de ustedes y de YouTube de cómo ustedes se quejan, y eso gracias a usted pues nos ha hecho que sigamos aquí en pie. Gracias también por suscribirse ahí en la pantalla, y gracias por estar comentando, ya sea criticando o felicitando a los analistas o criticando a los analistas. De eso se trata, de estar pues pensando en todas las versiones que hay de un mundo que queremos mejor. Tenemos a Adrián Celaya, usted lo conoce muy bien, director, fundador de CAI Center, un think tank muy importante en el descubrimiento de las cosas, porque en los medios pues tradicionales no lo quieren descubrir, al revés, lo quieren tapar. Adrián Celaya desde hace mucho siempre ha estado ahí con todas las advertencias, sobre todo, de qué es lo que está pasando, de qué es lo que puede pasar y por qué está pasando. Muchas gracias, Adrián Celaya, director de CAI Center. Te agradezco mucho que estés aquí. Y Aníbal González, un gran investigador que incluso estuvo dentro de filas de la investigación de la propia policía y del aparato judicial. Él está allá en Brasil. Aníbal, muchísimas gracias. Hace mucho que no te veíamos, pero qué bueno que estás aquí, que estás bien, y te agradecemos siempre porque, bueno, y también te han censurado a ti tus canales y tus comentarios. Esta es la dictadura mundial. Adrián, comienzo contigo, vámonos al toro. A ver, tenemos varios datos. La Unión Europea, que da vergüenza, de verdad, porque no se pone ni siquiera de acuerdo para castigar a Rusia con el gas y con el petróleo. Tenemos a una Rusia que acusa y advierte con pues hecatombe atómica nuclear si se meten en Ucrania. Tenemos a Estados Unidos y a países europeos que hacen justamente lo contrario, se meten con miles de millones de dólares y armas pues para atizar, avivar el conflicto. Dame el resultado, Adrián, de todo esto, porque lo más importante es que Rusia le está diciendo no, y Estados Unidos y los países europeos están diciendo sí, te vamos a castigar, pero sobre todo lo más grave es armas, dinero y apoyo a Ucrania, y Rusia levanta la alarma y alerta y advierte al mundo, no pueden hacer eso. Bueno, el resultado, Adrián. Bueno, vamos a ver, lo que estamos viendo estas semanas es que seguramente el resultado no va a estar tanto como pensábamos en el ámbito económico, sino probablemente en el ámbito militar, ¿no? Es decir, en función de lo que realmente pase en el campo de batalla en Ucrania. Por lo menos, vamos a decir, durante unos meses, durante la primera fase del conflicto, durante este año, ¿no? También estamos viendo, independientemente de lo que suceda en ese regateo que comentáis entre la Unión Europea, Rusia, etcétera, que detrás de lo que es el propio conflicto de Ucrania se está generando algo que a largo plazo puede ser mucho más importante para el mundo, que es que, para bien o para mal, el mundo se está dividiendo muy rápidamente en dos. Más de una vez hemos hablado de la tendencia del mundo a pasar de un mundo unipolar, controlado o por Estados Unidos o por la élite corporativa occidental, hacia un mundo multipolar. Ahora lo que estamos viendo a muy corto plazo es que, como consecuencia de las sanciones, las reacciones a las sanciones y los efectos indirectos de esas sanciones, el mundo se está configurando muy rápidamente como un mundo bipolar. Y es, desde un punto de vista geopolítico, esto puede quizás ser la consecuencia más importante de este conflicto, ¿no? Nos estamos encontrando rápidamente a un bloque configurado por Estados Unidos y una Europa más sometida que nunca a Estados Unidos, y por otro lado otro bloque constituido por Rusia, China, los países emergentes y casi todos los países en desarrollo, vamos a decir.
Entonces, esto seguramente es lo que a medio plazo, desde una perspectiva de medio plazo, de una perspectiva geopolítica, sea quizás lo más importante que está pasando en este momento. Adrián, para cerrar ese punto, Aníbal, aguántanos un poquito, déjame acabar con este punto. Adrián, tú como europeo y desde Europa, ¿cómo ves o tú ves que se está abriendo el camino del diálogo o se está cerrando cada vez más entre una Rusia que dice no se metan ni con Ucrania y un occidente, llamado Estados Unidos, país que no me gusta mucho usarlo de occidente, pero un Estados Unidos y unos países europeos que dicen no solo no nos metemos con Ucrania, si nos metemos lo vamos a apoyar hasta el final, y ahora hasta la primera dama de Estados Unidos se cruza ahí para apoyar. Entonces, eso en el terreno, como tú lo llamas, en el campo de juego, ¿a qué nos va a llevar? A que caigamos en un círculo eterno solo de retórica y amenazas muy fuertes, como el jefe de la Agencia Espacial de Rusia, que dijo que en 30 minutos podría desaparecer a todos los países de la OTAN. O sea, pero todos se quedarán en retórica, o va a haber alguien que diga, no, ya no haya retórica, vamos al diálogo. ¿O cómo lo ves tú como europeo? ¿Si es un camino que se está cierre y cierre, o que en realidad pues es show y no sé? Explícamelo. Bueno, evidentemente, si hay algo que falta es diálogo. Yo creo que ya lo vimos incluso antes de empezar el conflicto. Hubo un planteamiento por parte de Rusia repetido de dialogar sobre el fondo de la cuestión, de las garantías mutuas de seguridad, una negativa rotunda por parte de la OTAN y de Occidente a entrar en ese debate, pero es que a partir del estallido del conflicto tampoco se ha abierto ni el más mínimo cauce de diálogo sobre ese tema, que es el tema crucial. ¿Cómo nos ponen? Porque el diálogo clave no es en absoluto el diálogo entre Rusia y Ucrania, sino entre Rusia y la OTAN, o entre Rusia y Occidente, sobre cómo podemos, sin llegar a una guerra internacional, llegar a un sistema de seguridad mutua en el que estemos más o menos todos de acuerdo. El problema es que esto podría quizás ser aceptable para Rusia, pero me temo que no sería aceptable para Occidente. Es decir, el propio concepto no es suficiente para los grupos de interés que controlan Occidente. Adrián, muchísimas gracias. Sí. Aníbal, que pues este es tu tema favorito y además lo tienes bien estudiado en los últimos meses. Cada día que pasa, Aníbal, pues se cierra más el camino, lo que le decía Adrián. Te pregunto, y además, o sea, no hay diálogo, Adrián lo estaba denunciando. Te pregunto, con lo que has investigado, Aníbal, ¿quién crees que cederá primero? Que diga, ok, ya, por favor, Aníbal. Mi contertulio, que soy seguidor de su trabajo también, admirador también del señor. Roberto, Kissinger ya lo había dicho en otras oportunidades años atrás, de que cruzar esa línea roja de intentar la OTAN avanzar sobre la frontera rusa iba a traer este tipo de evento, lamentable además. Rusia hizo lo que tenía que hacer, indudablemente. Y justamente por esa razón es indudable de que Rusia no va a dar marcha atrás, y por el contrario, puede inclusive llegar más lejos de lo que se piensa dentro del territorio ucraniano. En un principio se pensaba que solamente era Lugansk y Lugansk, o sea, la parte del Donbass, pero ahora decidió anexar toda la parte costera sobre el mar de Azov para justamente evitar que Ucrania tenga entrada en el mar de Azov. O sea que ahora quedaría el mar de Azov solamente a disposición del gobierno ruso, o sea, de Rusia. Se está complicando en el sentido militar para Rusia, más no más allá de lo que ellos inclusive podrían haber pensado. No nos olvidemos que Vladimir Putin es un estratega, es un jugador de ajedrez. Cada movimiento de él está pensado, calculado y muy bien preparado con sus generales y coroneles que están al frente. Estados Unidos, sin embargo, tuvo esos desencuentros y esas llegadas tardías con los armamentos para Ucrania
que ahora en estos momentos esos militares que quedan de Ucrania, dispersados en el territorio ucraniano, algunos inclusive están rodeados, si se puede decir de alguna forma, como en Mariupol, en la siderúrgica de Azovstal, y también en otras ciudades fuera del límite de Lugansk y Donetsk. Entonces, si vamos a hablar en la guerra, la va ganando sin duda ninguna Rusia. Si hablamos en la parte mediática, Rusia está perdiendo la parte mediática, indudablemente, porque es tan feroz la descarga que se ha hecho en contra de la media rusa, contra nosotros, las medias independientes que tratamos de llevar esa conexión, esa información lo más exacta posible desde el frente, indudablemente que Estados Unidos ha conseguido bloquear totalmente la parte de Europa. En Europa no llegan ni la cuarta parte de las noticias y de lo que estamos hablando ahora. Lo puede decir mi contertulio, que es realmente así. Inclusive Estados Unidos también, en Canadá lo mismo, Australia lo mismo. Son muy, muy difíciles las partes donde puede llegar la noticia, y el trabajo que estamos haciendo, Roberto, indudablemente ayuda a mantener esa información para que llegue a nuestros colegas en España, en Portugal y en otros países, y Latinoamérica toda, por supuesto, ¿no? América Central, Caribe. O sea que yo lo que te digo es que Rusia no va a dar marcha atrás. Oye, Aníbal, ¿y qué es más importante, Aníbal? ¿Que alguien gane la guerra mediática o que alguien gane la guerra militar? Importante pregunta. Mira, son importantes las dos, pero en el campo de la inteligencia, en el campo militar, indudablemente pesa mucho más la guerra militar, indudablemente. Más allá de la media, más allá de lo que se pueda acusar, como se acusa a Vladimir Putin y a sus generales de genocidas y todo lo demás, lo estamos viendo que no es así. Ellos están mintiendo como siempre lo han hecho. Estados Unidos ha perdido esa confianza inclusive en el mundo. Por eso hay tanto debate en las medias, porque Estados Unidos perdió la credibilidad, perdió la confianza. Sabemos bien que mintió para entrar en Irak. Sabemos bien lo que hizo en Yugoslavia por intermedio de la OTAN, que dicen ser pacífica y de defensa. No, es un ejército para invasión, indudablemente. Entonces, indudablemente que la parte de la guerra militar, en este caso, es la que va a pesar más que la media, inclusive. Lo que ayuda a la media es a aplicar esas sanciones, ese juego de poderes en la parte económica, inclusive, que ataca. La media ayuda en ese aspecto a Occidente y a Estados Unidos. Pero ya estamos viendo que en Europa hay una división ya bastante importante, interesante. No son todos los estados que están queriendo llegar al tope de esas sanciones, porque se ven perjudicados, no solamente a nivel energético, sino a nivel económico también. Muy bien, Aníbal, muchas gracias. Adrián, a ver, te escribí una pregunta muy puntual. Peligro económico y de seguridad, y entiéndase seguridad desde alimentaria hasta violencia. Háblame de estos peligros, Adrián, para Europa y para el mundo entero en el marco de este conflicto, por favor. Sí. Bueno, como ha dicho Aníbal, una vez que el conflicto bélico se pone en marcha, el conflicto bélico es lo fundamental, ¿no? Y el resultado de ese conflicto bélico. Entonces, todo lo demás, la guerra mediática, la guerra económica, son importantes en la medida en que inciden en el conflicto bélico. Entonces, esa guerra mediática puede ser importante pues para mantener la motivación de los soldados, para mantener los suministros de armas, la guerra económica también para presionar las capacidades bélicas de uno y otro país, pero una vez que se entra en el conflicto bélico, al final es el conflicto bélico el que decide el resultado final. Y ahí puede haber un error por parte de Occidente de sobreestimar su propia capacidad, que es enorme, evidentemente, en el ámbito mediático, pero sobreestimar su importancia, ¿no? Si te he entendido bien, me has preguntado más bien por el impacto de esta guerra en el ámbito económico, fundamentalmente. Y también de seguridad, ¿no? Los riesgos que hay
para los europeos y para los latinoamericanos y para todo el mundo es en el marco de este conflicto? Bueno, vamos a ver, en el ámbito económico podemos hablar de riesgos y seguramente también de oportunidades, ¿no? Es decir, por un lado, evidentemente es un problema para el mundo estas sanciones, contrasanciones, respuestas que se están produciendo, pero indudablemente esto está abriendo también espacios para la configuración de nuevas formas de gestionar la economía internacional. Por ejemplo, muy claramente en el ámbito monetario, ¿no? Es decir, a cuenta de esta división, los países emergentes ya empiezan rápidamente a posicionarse con alternativas monetarias que de una forma o de otra están planteando que van a irse relacionándose con valores reales, ¿no? O bien materias primas o oro, el valor de la economía en su conjunto, de una u otra forma. Esto en sí mismo ya va a ser una revolución, primero para los países que entren en esa dinámica, pero progresivamente e inevitablemente para todo el mundo, porque necesariamente se va a contagiar muy rápidamente. Seguramente Occidente intentará, ante un movimiento de ese tipo, crear un telón de acero para proteger sus monedas fiduciarias, pero a medio plazo, inevitablemente, también esto va a obligar a Occidente a una reconversión monetaria, a un nuevo sistema monetario en el que sus monedas también se estén de una u otra forma soportadas en valores reales, y esto al final va a ser muy bueno también para Occidente. Es decir, ese cambio monetario, esa revolución monetaria que ahora se está disparando, seguramente va a ser muy, muy buena a largo plazo para todos, aunque a corto plazo nos haga sufrir seguramente, fundamentalmente a los que dependemos de monedas fiduciarias sobrevaloradas como los europeos o los norteamericanos. En el ámbito de seguridad, pues evidentemente están todos los riesgos encima de la mesa, ¿no? Siempre hemos pensado que los riesgos reales de un conflicto nuclear no existían, pero la verdad es que cuanto más nos adentramos en los conflictos convencionales, vemos que esas posibilidades tan lejanas de un posible conflicto nuclear se van acercando, ¿no? Se van acercando y se hacen posibles, ¿no? En la medida en que una vez que el conflicto convencional llega o a un estancamiento o se hace, vamos a decir, se configura un escenario no aceptable para alguna de las partes con armamento nuclear, esa parte que está situada en ese escenario no aceptable, es posible y es incluso probable que dé el paso hacia un conflicto nuclear, ¿no? Y no voy a decir ahora cuál de esas partes va a ser, porque eso va a depender mucho de cómo evolucione el conflicto convencional. Pero esto es algo que en el análisis teórico se ha puesto siempre encima de la mesa. En un conflicto entre Rusia y Estados Unidos o entre potencias nucleares, nadie va a decir que va a usar sus armas nucleares, pero si entra en un conflicto convencional, no hay conflicto convencional directo en el que cuando termine ese conflicto convencional, la parte que se vea vencida, sometida o en riesgo de ser vencida, no se plantee seriamente la utilización de armamento nuclear. O sea, tremendo. Yo creo que los riesgos están ahí, ¿no? Sí, oye Adrián, y también en cuestión de seguridad, por ejemplo, que esto ensucie las aguas políticas y venga una crisis de violencia política, por ejemplo, dentro de Europa y después una violencia social. Me imagino al pueblo de Bulgaria o de Polonia, y después me quedé un poco preocupado por las palabras del grupo G7 que el día de ayer acusaron a Putin de estar atacando la alimentación del mundo. Entonces, como que por ahí veo señales de alerta de que, pues, por ejemplo, el pueblo de algún país que pues le apoya a Rusia o apoya a Estados Unidos o no apoya a nadie, ¿qué importa? Pero de pronto le cortan el gas y ya no tiene gas. Entonces esto sin duda pone en riesgo la estabilidad política, social de un país. Más aparte, la propia advertencia, sea show, tengan razón o no, de los propios mandatarios del G7 diciendo que los europeos, en dado caso, tendrían que empezar a compartir los hidrocarburos, el gas, el petróleo, en caso de que les pase lo mismo que a Bulgaria y a Polonia. Y ahí creo que están preparando incluso ese terreno como para
para acusar aún más a Rusia de estar atacando ya no Ucrania, sino la alimentación, entre comillas, del mundo. O sea, sí veo ahí como que se perfila para un sendero peligroso, Adrián. Sí, efectivamente, tenemos dos riesgos básicos en ese sentido. Uno es el suministro. Поиску разумных. Прижитись на нашій вільній землі. Quiero pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!